Voy a referirme al concepto de víctima, quiere decir, voy a desarrollar el módulo 5. Primero quiero hacer una mención a la idea víctima, porque ha cambiado a través del tiempo cómo se la ha interpretado y obviamente lo que nos interesa es cómo se la interpreta en este momento, sobre todo por el uso del lenguaje. Me llama la atención que a veces aparecen en la prensa, sobre todo, en la conversación cotidiana, y después con reflejo también en las resoluciones jurisprudenciales y también en los desarrollos doctrinarios, algunas palabras que pueden llamar la atención. Por ejemplo, se habla de conflicto. Hoy parece que el delito es un conflicto, y es un conflicto entre el autor de la infracción y la víctima. Pero la idea de conflicto no es una idea realmente aplicable a todos los hechos penales, porque tiene importancia la idea de bien jurídico. Hay delitos que afectan a bienes jurídicos particulares y entonces es correcto que pueda haber un conflicto entre el autor del delito y su damnificado. Pero hay otros delitos, y están tipificados de tal manera en el Código Penal, en que no puede aparecer la idea de conflicto, porque sería absurdo pensar que existe un conflicto, por ejemplo, en los delitos contra el orden económico y financiero, de los que trata el título 13 del Código Penal. Hay un conflicto obviamente social, pero no un conflicto individual. Y esto tiene importancia con respecto a la actuación de la víctima en el proceso, que es lo que me interesa destacar ahora. En algún momento del curso hablé de la idea de Carrara que diferenciaba lo que es un daño particular, un perjuicio individual, y lo que es aquello que genera alarma social. Por eso, es importante tener en cuenta esta idea, este desarrollo, porque efectivamente cuando aparece la víctima y la víctima aparece en un proceso penal relativamente común, es porque existe un conflicto de tipo individual que la víctima trata de que se resuelva de la manera que genere la defensa de sus intereses. Pero cuando se trata de un delito que genera alarma social, ya habría que, es importante, distinguir quiénes son víctimas, porque quienes se titulan tales tendrían los derechos que les adjudican los códigos procesales penales. No solamente a intervenir en la investigación, lo que sería la etapa de preparación del juicio, de la investigación propiamente dicha, sino intervenir como parte y efectivamente como parte querellante. Entonces, esta idea de perjuicio individual y daño social tiene repercusión en el tiempo. Estamos asistiendo en la República Argentina en estos momentos a una etapa en que el Estado ha resignado de cierta manera, o es reconocido más que resignado, ha reconocido que no puede hacerlo todo y consecuentemente requiere, auspicia, acepta el auxilio también de las personas damnificadas. Me interesa destacar esto porque los códigos procesales penales actuales, modernos, recientes, están auspiciando obviamente y reconociendo la posibilidad de que la víctima intervenga no solamente en la investigación del hecho, sino en el juicio propiamente dicho como querellante. Y también me interesa destacar que se requieren ciertas condiciones también para que la víctima actúe en el proceso y pueda actuar en el proceso. Condiciones que han sido generadas o consideradas un poco laxas en los códigos procesales penales actuales.
porque en otra época, primero que no era posible la intervención de la víctima como querellante. En algunas provincias argentinas, hasta no mucho tiempo, y sobre todo a mediados del siglo pasado, la víctima no podía intervenir como querellante como lo puede hacer actualmente. Y en lo que estoy pensando es que no se exigen otros requisitos más que acreditar justamente la condición de damnificado en el proceso. Pero sí se exigen requisitos para la intervención de las personas jurídicas cuando manifiestan su carácter de víctimas y quieren actuar en el proceso como querellante. Obviamente, en los hechos que afectan a las personas jurídicas, pensemos en una sociedad anónima, pueden intervenir como querellante solamente acreditando su condición de damnificado. Pero cuando se trata de intereses públicos o difusos, se requiere, por lo menos así lo dicen algunos de los códigos nuestros, se requiere que esa sociedad que se presenta como querellante tenga como finalidad, obviamente así figure en sus estatutos, la defensa de los intereses difusos de que se trate. Me interesa destacar otros aspectos referidos a la condición de víctima, porque en la República Argentina actualmente se está insistiendo, y lo insiste la opinión pública, insiste la ciudadanía, se refleja en la prensa y en definitiva aparece en las normativas que el Estado dicta, que la víctima del delito resulte protegida. Y así aparece una legislación, la Ley 27.372 del año pasado, que se refiere a la protección de la víctima del delito. Y la víctima para esta ley es la persona directamente ofendida por el hecho y también puede ser víctima y tener los derechos de tales de la actuación en el proceso, el cónyuge, el conviviente, los padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que hubiesen tenido tal vínculo, o si el ofendido hubiese sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos. Si uno pone atención en esta norma, va a ver que la amplitud es enorme, porque excede lo que era tradicionalmente la relación entre los que podían ejercer los derechos, eventualmente los derechos patrimoniales, a reclamar daños y perjuicios, y exceden porque hoy no solamente es, como leí recién, el cónyuge, sino también el conviviente, un concepto bastante laxo, pero además se le permite intervenir como víctima a personas que antes ni siquiera tenían la posibilidad de reclamar daños y perjuicios a través de la figura del daño moral. Pero el código le asigna en este momento, y la ley que he mencionado, le asigna estos derechos a todas estas personas. O sea, son víctimas no solamente los que han sufrido en persona el ataque a su bien jurídico, sino que son víctimas todas estas personas que he mencionado y que la ley está designando. Entonces, aparecen cuestiones de fondo y de forma. De fondo, en el sentido de que, como he dicho, la ley dice quiénes son víctimas, establece las condiciones, y de forma, porque en el proceso penal tiene que acreditarse la condición de la que he hablado y he mencionado. Si no, el tribunal, depende del proceso en sí, pero es muy probable que el Tribunal de la Investigación Penal Preparatoria puede desestimar la exigencia de estas personas para que se le den intervención. De todas maneras, la ley, los códigos procesales penales
le asignan amplias facultades. La enumeración de las facultades de la víctima que tienen para intervenir en el proceso, para ser no solamente consultadas, sino para dar su opinión, no solamente respecto de la investigación en sí, el proceso, el juicio, cuando intervengan como querellante, sino también en todas las soluciones alternativas que el Código Penal y las leyes penales han determinado para que en algún momento no se llegue, en su caso, a la condena de pena privativa de libertad. Pero también la víctima en los códigos procesales penales modernos tienen la posibilidad de intervenir, de ser consultada y de emitir su opinión también en la etapa de la ejecución de la pena. Consecuentemente, la actuación de la víctima hoy es amplia. Es una parte esencial del proceso penal. Ha cambiado efectivamente la historia, porque estaba releyendo, y voy a mencionar ahora, un autor de mediados del siglo pasado, donde estaba justamente haciendo la referencia de que provincias argentinas no admitían la figura del querellante, pero este autor dice que, voy a leer textualmente, el ejercicio de la acción penal, aunque pueda cumplirse por los particulares, constituye siempre una función pública, puesto que su finalidad consiste en que se declare no un derecho del particular actor, sino el derecho del Estado a someter al delincuente a la ejecución de la pena, que es de naturaleza esencialmente pública. No, tenemos que recordar que la pena, sobre todo la pena privativa de libertad, sigue siendo una sanción que maneja el Estado y hace cumplir el Estado. Dice este autor, no obstante, tratándose de personas damnificadas por el delito, normalmente actúan inspiradas por la pasión y, como no se encuentran ligadas de manera permanente a la administración pública, según ocurre con los representantes del Ministerio Fiscal, resulta prácticamente imposible conseguir que ajusten su conducta procesal al principio de imparcialidad que informa la actuación de dichos representantes oficiales. Sin perjuicio, por lo demás, de que los particulares puedan proceder maliciosamente presentando con apariencia de ilicitud penal a hechos no constitutivos de delito, en procura de finalidades extorsivas. Esta posibilidad de que por vía del acusador particular se introduzca la pasión o la mala fe en el proceso origina una importante corriente doctrinaria que sostiene la conveniencia de eliminarlo en la condición de titular de la acción penal. Bueno, es lo que yo decía hace un rato de que en algunos momentos, en mediados del siglo pasado, no podían actuar como querellantes. Pero esto que señala el autor de la pasión es importante tenerlo en cuenta, porque la víctima en el proceso como querellante ejerce su deseo, en su caso, de venganza, lo que la autoridad pública, los jueces deben tener en cuenta. Y por supuesto, también lo que es más frecuente, a través de su intervención en el juicio penal, lo que están buscando es el resarcimiento de los daños y perjuicios, más que la finalidad de conseguir la pena para quien los ha ofendido. Bueno, con esto termino entonces este quinto módulo.